Pondremos actividades centradas en el desarrollo de la competencia matemática, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. En la familia es importante crear un ambiente de respeto, un ambiente de cordialidad a partir del cual propiciemos el respeto en sociedad. Y a medida que nos unamos más como familia, nuestras familias serán más fuertes. Y comenzamos presentando el nombre de nuestra actividad. Elaboramos tarjetas con mensajes amigables empleando funciones cuadráticas. Por eso, y para realizar esta actividad, nuestro propósito para hoy es diseñar tarjetas con mensajes amigables empleando funciones cuadráticas. Me imagino que serán tarjetas creativas con mensajes amigables que ustedes, chicas y chicos de la promo 2020, compartirán con nosotros también. Entonces, a prepararse con hojas de doble uso, retazos de cartulina, tijeras, colores y regla. Esos son nuestros materiales para hoy. Así es, y sin más, llamamos a nuestra profesora Brenda Vélez. Pero antes, el reto del programa anterior. ¿Cómo te fue? ¿Ya lo terminaste? Si todavía está en proceso, te animo a terminarlo ya, para que no se te acumule con otros trabajos. Entonces, ahora sí, llamamos a nuestra profesora. Hola Stephanie, hola Junior. Bienvenida a Aprendo en Casa, profesora. Profesora, usted siempre llegando al instante. Así es Stephanie, siempre dispuesta a sumarme y a seguir aprendiendo juntos en casa. Así es, profesora. Muy buen día con todas y todos los integrantes de la promo 2020. Estamos viviendo una etapa singular permaneciendo en casa para seguir sanos, cuidarnos y cuidar a los demás. Profesora, le cuento que el propósito de nuestra actividad es diseñar tarjetas con mensajes amigables empleando funciones cuadráticas. Lo sabía, Junior. Necesitamos asesoramiento, profesora, por lo de las funciones cuadráticas. Gracias, Stephanie. Gracias, Junior. Creo que será productivo y divertido. ¿Empezamos? Empecemos. Pero antes hay que tener claro los criterios de evaluación. Sí, por supuesto. Y los criterios de evaluación son: establece relaciones entre datos, condiciones de equivalencia o de variación entre magnitudes y transforma estas relaciones a expresiones algebraicas que incluyen funciones cuadráticas. Expresa con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico su comprensión del comportamiento gráfico de una función cuadrática para interpretar su solución, estableciendo conexiones entre dichas representaciones. Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos y métodos gráficos o analíticos óptimos orientados a la resolución de funciones cuadráticas. Justifica y comprueba la validez de sus afirmaciones mediante ejemplos, evidenciando las propiedades matemáticas de la función cuadrática. Gracias, chicos. Y ahora empecemos con una situación. Por favor, Junior, apóyanos con la lectura. Pilar y su hermano Germán harán tarjetas con notas amables para colocarlas en diferentes lugares de la casa. Así, recortarán rectángulos de dimensiones AB igual a 6 centímetros y BC igual a 10 centímetros. En su interior dibujarán un cuadrilátero como MNOP, donde MB, BN, OD y DP son iguales entre sí e iguales a X. ¿Qué valor debe tener X para que el área del cuadrilátero MNOP sea máxima? Gracias, Junior. ¿De qué trata la situación? De elaborar tarjetas con mensajes amables. Ok, ¿y detalles matemáticos? La tarjeta tiene un ancho de 6 centímetros y un largo de 10 centímetros. En el interior de la tarjeta se forma un cuadrilátero. No estoy segura si es un rectángulo, pero al menos sé que es un cuadrilátero. Para trazar dicho cuadrilátero se marcaron 4 puntos: M, N, O y P. De modo que hay 4 segmentos de igual longitud desconocida, o sea, X. ¿Y qué nos está preguntando dicha situación? Entiendo que si ubicamos los puntos M, N, O y P en diferentes lugares, se estarán formando una variedad de cuadriláteros, cada uno de diferente área. En estos 3 ejemplos observamos cómo la región anaranjada es de diferente tamaño, lo que al parecer da a entender que tienen diferentes áreas. En la pregunta nos piden que de todas estas y otras posibles formas anaranjadas, identifiquemos cuál es aquella que abarca la mayor área. Y eso va a depender del valor X. Entonces hay que averiguar qué valor deberá tener X para que sea máxima el área del cuadrilátero MNOP. Muchas gracias por la explicación. Y bien,
¿Por dónde empezamos? El área del cuadrilátero anaranjado depende del valor X, es decir, de la longitud del segmento de color rojo, que puede variar desde un valor próximo a 0 hasta un valor máximo dentro de lo posible. Sí, el área de la zona anaranjada está en función de X. Estaremos tratando el tema de funciones, ¿verdad, profesora? Así es. Ahora necesitaremos una expresión algebraica que relacione toda esta información con los elementos y datos que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Serviría de algo decir que el área de la superficie anaranjada MNOP es el resultado de restar al área del rectángulo ABCD el área de las 4 regiones triangulares azules. ¿Tú qué opinas, Junior? ¿Y ustedes, chicos de la promoción 2020, qué le dirían a Stephanie? Ella dice que el área de la superficie anaranjada MNOP es igual al área del rectángulo ABCD, menos el área de los 4 triángulos azules. Sí, dato importante. Muchas gracias, Steph. Profesora, ¿puede plantearlo algebraicamente? Según Stephanie, el área de MNOP es igual al área de ABCD, menos el área de los triángulos MBN, PDO, PAM y OCN. Así es. Sabemos que el ancho del rectángulo es 6 centímetros y el largo es 10 centímetros. Sabemos también que la medida de los lados señalados con rojo es X. Según esto, podemos completar las longitudes de los otros lados. Entonces, AP es igual a 10 menos X, OC igual a 6 menos X, NC a 10 menos X y AM a 6 menos X. Y en la igualdad planteada, el área ABCD es 6 por 10. Ahora bien, el área de los triángulos MBN y PDO es X por X sobre 2. El área del triángulo PAM y del OCN es 10 menos X por 6 menos X sobre 2. Al resolver las fracciones y simplificar, llegamos a la expresión 16X menos 2X al cuadrado. Bien, y esta expresión corresponde al área del cuadrilátero MNOP. Entonces, el área depende del valor X que asignemos. Vale decir que esta área está en función del valor X. Y aquí es donde definimos esta función. F de X es igual a 16X menos 2X al cuadrado. Qué interesante este proceso para llegar a una expresión que represente toda la situación. Esta expresión corresponde a una función. ¿Será una función afín? ¿Quizá lineal? ¿Quizá cuadrática? No creo que sea ni afín ni lineal, porque el exponente mayor de la variable X no es 1, sino 2. Es una función cuadrática. ¿Segura? Es que tenemos esas X elevada al exponente 2. Excelente, Stephanie. Efectivamente, es una función cuadrática. Recordemos qué es aquello antes de dar respuesta a la situación. Una función cuadrática tiene la forma f de x igual a ax elevado al cuadrado más bx más c, donde los coeficientes a, b y c son números reales y a es diferente de 0. Chicos, ¿cómo interpretan esto último que acabo de acotar? O sea que a debe ser diferente de 0. Es que para decir que una función es cuadrática, sí o sí el coeficiente de la variable x elevado al cuadrado tiene que ser diferente de 0, ya que si fuera 0, entonces quedaría eliminada la expresión ax cuadrado. Y como su nombre dice, cuadrática, nos indica que el mayor exponente que debe tener la variable x es 2. Recuerden que el dominio está dado por los valores que tome x, y estos pertenecen al conjunto de los números reales. El rango se calcula siempre en función del dominio. Es el valor que tome y, o también f de x, que pertenece al conjunto de los números reales. Así es, profesora. Analicemos algunos ejemplos de función cuadrática y cada uno de sus elementos. Buena idea, profesora. Recordemos que la función cuadrática tiene la forma f de x igual a ax elevado al cuadrado más bx más c. Determinemos entonces si las siguientes expresiones son o no son una función cuadrática. Para eso, reitero, debemos compararlas con la forma de una función cuadrática. Yo analizo la primera expresión. Ok, Stephanie. Observando el primer ejemplo, donde y es igual a 5x elevado al cuadrado más 4x más 3. Observado.
Y comparando con la forma de una función cuadrática, ¿cuáles serían los valores de los coeficientes a, b y c? Comparando se tendría que a es 5, b es 4 y c es 3. Entonces esta función sí es una función cuadrática porque el mayor exponente de la variable x es 2 y además el valor que acompaña a la variable cuadrática es diferente de 0. Ahora tenemos la expresión f de x igual a x elevado al cuadrado más 3. En el desarrollo consideramos que el coeficiente de x elevado al cuadrado es 1. Y como no se observa el valor de x, consideramos 0x. Y el término independiente se mantiene. Por lo tanto, a es 1, b es 0 y c es 3. Además, como el valor de a, que acompaña a la variable cuadrática, es diferente de 0, se concluye que esta sí es una función cuadrática. Tenemos ahora la tercera expresión, donde y es igual a x elevado al cuadrado más 3x. Todo esto sobre x. Desarrollándola llegamos a y es igual a x más 3. Por lo tanto, tendríamos que el valor de a es 0, el valor de b es 1 y el valor de c es 3. Como la condición nos dice que siempre el valor de a tiene que ser diferente de 0, se concluye que no es una función cuadrática. Ahora veamos la expresión f de x igual a 20x menos x elevado al cuadrado. Ordenándola y colocándola en la forma de la función cuadrática, se tendría que f de x es igual a menos x elevado al cuadrado más 20x. Y como no se tiene término independiente, este se considera 0. Por lo tanto, el valor de a es menos 1, b es 20 y c es 0. Se concluye entonces que sí es una función cuadrática. Finalmente, la expresión f de x es igual a x más 1 elevado al cuadrado. Es un producto notable conocido como binomio al cuadrado. Al desarrollarla se obtiene f de x es igual a x elevado al cuadrado más 2x más 1. Por lo tanto, el valor de a es 1, el valor de b es 2 y el valor de c es 1. Se concluye que esta sí es una función cuadrática. ¿Qué pudieron observar respecto a y y a f de x? Que son expresiones equivalentes y que se calculan reemplazando el valor de x. Este valor depende del valor que se le asigne a x. Es decir, que los valores de y estarán en función de la variable x. ¡Qué bien! Pero sigamos recordando la función cuadrática y su representación gráfica. Eso nos dará elementos para continuar en la resolución de la situación inicial. Junior, por favor, ayúdanos con la lectura. La representación gráfica de una función cuadrática es una curva llamada parábola. Las parábolas abiertas hacia arriba o hacia abajo presentan un tramo creciente y uno decreciente. Tienen un vértice que es el punto donde la función alcanza su valor mínimo o máximo. Además son continuas porque no hay cortes en su trazo y son simétricas con respecto al eje de la parábola. Si se tiene la función f de x igual a por x elevado al cuadrado más b por x más c, cuando a es mayor que 0, o sea que a es positivo, se observa que la gráfica se abre hacia arriba. En cambio, cuando el valor de a es menor que 0, es decir, que es negativo, se tendrá un punto máximo y la parábola se abrirá hacia abajo. Excelente, chicos. Pero ahora, la hora de la verdad. ¿En qué medida estos conocimientos nos ayudan a resolver la situación planteada y otras situaciones futuras? La situación la hemos dejado anotada en una expresión algebraica que, como acabamos de ver, es una función cuadrática. Entonces podemos identificar sus valores, que son a, b y c, y luego iniciar su representación gráfica para analizar lo que nos dice dicha representación. En la expresión f de x igual a menos 2x cuadrado más 16x, notamos que el valor a es menos 2, es decir, a es menor que 0. Me imagino que la gráfica se abrirá hacia abajo y mostrará su valor máximo. Su forma será algo así. Muy buen análisis. Entonces, ¿cómo hacemos para iniciar con su gráfica? Nos podemos ayudar con una tabla y un plano cartesiano para ir anotando las coordenadas de algunos puntos que relacionan el valor x con el área del cuadrilátero MNOP. Empecemos entonces con la tabla y la ubicación de puntos en el plano cartesiano. En la función reemplazamos x por los valores 0, 1, 2, 3, 4,5 y 6 y obtenemos respectivamente 0, 14, 24, 30, 31,5 y 24. De esta forma representamos los puntos 0, punto y coma 0,
1.14, 2.24, 3.30, 4,5, 31,5 y 6.24. Reiteramos que cada punto relaciona el valor X con el área del cuadrilátero MNOP. Observamos que los puntos están describiendo una forma parabólica. Vemos que de izquierda a derecha crece hasta llegar a un punto máximo que, al parecer, estaría entre 30 y 35. Luego empieza a decrecer. ¿Cuál será entonces ese punto máximo? Importante pregunta, Stephanie. Recordemos que ese punto máximo es el vértice de una parábola. Repasemos lo relacionado al vértice. Vértice V de la parábola de coordenadas H, K. El vértice es uno de los elementos principales de la parábola, ya que permite identificar su mínimo si se abre hacia arriba o su máximo si se abre hacia abajo. Las coordenadas del vértice V de la función f de x igual a x elevado al cuadrado más bx más c. Con a diferente de 0 se representan con el par ordenado h, k, donde H es igual a menos b sobre 2a y k es igual a menos b elevado al cuadrado más 4 por a por c, todo sobre 4 por a. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar esta información del vértice que tiene coordenadas h, k con la situación planteada? Bueno, como tenemos la expresión de la función cuadrática, lo que tendríamos que hacer es identificar los valores de los coeficientes a, b y c. Bien, Junior. A partir de esos valores encontraremos la coordenada del vértice, el punto máximo de la parábola. Calculemos entonces las coordenadas del vértice y luego interpretémoslas. De la fórmula de la función identificamos que a es menos 2, b es 16 y c es 0. Reemplazamos en h y en k y resolvemos. Para el caso de h tenemos que h es igual a menos b sobre 2a. Al reemplazar tenemos menos 16 sobre 2 por menos 2, lo que resulta siendo 4. Para el caso de k tenemos que k es igual a menos b al cuadrado más 4 por a por c, todo sobre 4 por a. Al reemplazar tenemos menos el cuadrado de 16 más el producto de 4 por menos 2 por 0, todo sobre 4 por menos 2. En el numerador obtenemos menos 256 y en el denominador tenemos menos 8. Al dividir resulta 32. De esta forma ya tenemos el vértice h, k igual a 4.32. Bien, chicos, entonces con esta coordenada de v 4.32 ya podemos hacer un esbozo de la representación gráfica de la función. Esta sería así. La curva pasa por x igual a 0 y va creciendo, creciendo y creciendo hasta llegar a este vértice. Entonces llega a su punto máximo para luego empezar a decrecer, decrecer y decrecer. Y aparece la forma parabólica. Así es, chicos. ¿Y qué significado le damos a esos valores 4 y 32 del vértice? Al ser una coordenada, el valor 4 corresponde al eje X, por ende corresponde al valor X de la tarjeta. Y el valor 32 corresponde al eje Y, por ende corresponde al área del cuadrilátero MNOP. Muy bien, entonces, ¿les parece si hacemos el diseño de la tarjeta con estos datos? Bien, entonces, ¿cómo empezaríamos con nuestra tarjeta? Por el dato inicial debemos recortar un rectángulo de 10 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. Ahí está mi rectángulo. Y ahí el mío. Medimos desde dos vértices opuestos ese valor X obtenido, es decir, los 4 centímetros. Marcamos los puntos M, N, O y P. Unimos estos 4 puntos de forma consecutiva y así obtenemos el cuadrilátero MNOP. Al final nuestra tarjeta nos queda así. ¿Qué mensaje pondrías? Yo escribiría que tengamos todos un lindo día. Y yo, lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos. Bien, chicos, ¿y cómo identificamos en la tarjeta el valor 32 correspondiente a la ordenada del vértice? Como hemos visto en varias ocasiones, el valor 32 corresponde al área del cuadrilátero interior. En la tarjeta es el cuadrilátero donde va el mensaje. Entonces, para terminar con esta situación, ¿qué respuesta daríamos? La pregunta era,
¿Qué valor debe tener X para que el área del cuadrilátero MNOP sea máxima? Pues aquí está la respuesta. El valor X que maximiza el área del cuadrilátero MNOP es 4 centímetros. Gracias, porque con eso hemos resuelto la situación y hemos diseñado una tarjeta. Sí, profesora Brenda, increíble. Así como esta, se pueden diseñar otras, dándoles diferentes valores al lado X. Espero que nos compartan sus tarjetas con mensajes motivadores, amigables, de aliento a los miembros de la familia y de respeto entre todos, hombres y mujeres, grandes y pequeños. Estas tarjetas valoran el papel de las mujeres, que son las que normalmente hacen el trabajo de la casa por toda la familia. Y bien, espero haber ayudado. Quizá tengan alguna pregunta ustedes o algún compañero o compañera de la promo 2020. Profesora, acaba de llegar una pregunta desde Amazonas. Es de Maju. He aprendido a calcular el valor máximo de una función cuadrática y ahora sé que este se da cuando la parábola se abre hacia abajo. Sin embargo, existen casos en los que la parábola se abre hacia arriba y se da un valor mínimo. Si los valores máximos nos ayudan a maximizar y así sacar el máximo provecho, ¿podría mostrarnos alguna situación en la que interesa conocer el mínimo de la función cuadrática? Gracias por su respuesta. Gracias, Maju, por tu pregunta. Imaginemos que tu familia desarrolla un negocio familiar. Lo que esperas para tu negocio es maximizar tus ventas, ¿verdad? Querrás maximizar tus ingresos, maximizar el número de clientes, etc. Y por otro lado, minimizar tus pérdidas, así como el tiempo de espera para tus clientes, o minimizar la pérdida de clientes por algún incremento que hagas en el precio de un producto, en fin. La gráfica que te muestro nos habla de los costos de producción de una empresa que ensambla computadoras. Dicho costo se expresa con la función c de x igual a 0,4x al cuadrado menos 80x más 5000, donde x representa el número de computadoras ensambladas. En esta gráfica puedes ver que la curva se abre hacia arriba y cada punto de esa curva marca una cantidad x de computadoras ensambladas. Por ejemplo, x igual a 50 computadoras, señalando un costo para esa cantidad x de computadoras. Por ejemplo, el costo es de 2.000 soles para ensamblar 50 computadoras. La idea es saber cuántas computadoras hay que ensamblar para que el costo sea mínimo, es decir, para que te genere el menor gasto posible. Y ese mínimo lo ubicamos en el vértice, o sea, en el punto V de coordenadas 100, punto y coma 1000. Esto se interpreta así. Si se ensamblan 100 computadoras, el costo será de 1.000 soles, que es el mínimo posible. Te invito a que hagas otras interpretaciones de esto que observas y también invito a todos los estudiantes de la promo 2020 a que hagan lo mismo. Espero haber respondido a la inquietud de Maju. Bien, chicas y chicos, antes de terminar el programa de hoy, queremos dar a conocer las conclusiones. Representamos una situación a través de notaciones algebraicas, tablas y gráficos. Analizamos la estructura algebraica de una función cuadrática. Determinamos las coordenadas del vértice de una parábola. Resolvimos situaciones en las cuales interviene la función cuadrática. Combinamos estrategias heurísticas y métodos gráficos para la resolución de una función cuadrática. Justificamos la validez de nuestras afirmaciones evidenciando las propiedades matemáticas de la función cuadrática. Elaboramos tarjetas con mensajes motivadores, amigables, de aliento a los miembros de la familia y de respeto entre todos. Muchas gracias, profesora. Las actividades propuestas estuvieron súper. Espero que para la próxima nos siga apoyando igual. Por supuesto que sí, Stephanie Jr. Antes de retirarme, les presento la ficha de autoevaluación, ya que necesitamos valorar nuestro nivel de logro, marcando si lo logramos sin ninguna dificultad, o con alguna dificultad, o quizás aún no lo logramos, y también indicando por qué. Los descriptores son: logré establecer relaciones entre datos para representar la situación mediante una función cuadrática. Relacioné una expresión algebraica, una tabla y un gráfico para la comprensión de una función cuadrática. Interpreté las magnitudes que se relacionan en cada par ordenado perteneciente a una gráfica de función cuadrática. Comprendí el significado del vértice de una función cuadrática.
Y ahora sí llegó el momento de retirarme. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Hasta la próxima. Si tuvieron dificultades, no olviden contactarse con sus profesores. Ellos también están dispuestos a ayudarlos. Muy bien, señoritas y jóvenes. Toca ahora plantear el reto. Diseña tarjetas con mensajes amigables para ser compartidas en familia. En la construcción de las tarjetas debe estar involucrada la función cuadrática.